¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues quizá ha llegado el momento y vais a seguir teniendo oportunidades de interactuar con las personas que están trabajando en el grupo. Vamos a trasladarle la palabra al investigador Jorge González del CSIC, La Mayora UMA, del Centro de La Mayora en Málaga, que conocéis y que tantos años lleva trabajando en lo que es los cultivos tropicales. ¿De qué vamos a hablar? Pues una de las cuestiones importantes en la transferencia es tener impacto en cosas muy sencillas, ¿no? Hay mucho escrito y bien escrito por gente con mucha experiencia sobre el tema del aguacate. Lo que queríamos es estos hallazgos o lo que ya se conoce, pues poderlo trasladar a los diversos agricultores de las zonas en las que estamos trabajando y del resto de España. Con eso hemos entrado en la elaboración de una pequeña guía didáctica que en breve pondremos compartir y difundir. Jorge, cuéntanos, Sí. ¿qué estamos haciendo con esto? ¿En qué nos puede servir el reto? El reto es, vamos a mejorar lo que estamos haciendo en el campo, nos va a ayudar a nosotros como agricultores. ¿Qué nos cuentas? Muy bien, bueno, primero quería presentar más que a mi grupo, decir que yo trabajo en el Departamento de Fruticultura del Instituto La Mayora, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que bueno, el departamento lleva pues, casi 50 años trabajando, aunque las personas que estamos ahora mismo al frente de la línea de investigación los llevamos bastante menos. Hay, por tanto, un trabajo que hemos heredado de compañeros que ya se jubilaron y que bueno, son un referente para nosotros. Y bueno, la verdad es que estamos en esta idea del grupo operativo, como ha dicho Benjamín, prácticamente desde que se planteó, se puso encima de la mesa. Y de hecho, bueno, antes de entrar en este grupo operativo a nivel nacional, también habíamos hecho algún pinito a nivel autonómico y habíamos conseguido el reconocimiento de la Junta de Andalucía con una pequeña ayuda económica para tratar de fomentar el cultivo ecológico del aguacate, ¿no? Bueno, eso quiere decir que desde el primer momento hemos apostado por este tipo de trabajos en común, en equipo, con visiones muy distintas y con maneras diferentes de entender la realidad, ¿no? Bueno, el manual didáctico del que bueno, trataré de dar unas breves pinceladas, puesto que prácticamente de casi todos los temas se va a ir hablando en profundidad en las jornadas, en los martes que van a venir a continuación de este. Trataré, como digo, a dar unas breves pinceladas y antes hablar un poquito de cómo ha sido la gestación y cuál es el significado que para nosotros tiene este documento, ¿no? Como Benjamín ha presentado antes, el manual era uno de los objetivos estrella realmente de este grupo operativo y bajo mi punto de vista es una de las aportaciones más jugosas y de las que van a despertar mayor interés en el sector del aguacate español y en general en aquella parte de la sociedad que se preocupa por este tipo de temas, ¿no? Y es consecuencia y reflejo de la buena coordinación y colaboración que ha habido entre los diferentes participantes, que como ya se ha dicho, pues incluyen instituciones públicas de investigación, asociaciones de productores y empresas privadas ubicadas principalmente en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Canarias. Labor que, por cierto, nos ha permitido sentar unas bases sólidas para colaboraciones y apoyos en el futuro entre los distintos participantes y conocer de primera mano la problemática de la producción de aguacate en distintas zonas. De lo que, por cierto, se concluye que creo que compartimos muchas amenazas y oportunidades y que podemos y debemos trabajar unidos para defender el aguacate español en un contexto de dificultad creciente en los mercados internacionales, ¿no? Porque se van incorporando más y más actores y cada vez es más difícil ganarse un puesto en esos mercados internacionales. Desde luego,
El grupo operativo ha sido, creo, un marco muy adecuado para emprender esta tarea que considero ardua y compleja. Primero por la oportunidad de involucrar a profesionales y a técnicos con una prolongada experiencia en materias clave de manejo de aguacate. Segundo, porque muchos de esos profesionales están muy familiarizados con las publicaciones, tanto científicas como divulgativas, que en este caso era muy importante aunar las dos cosas, tener la perspectiva científica, pero también la divulgativa. Y en tercer lugar, porque yo creo que había una opinión unánime en los participantes de que faltaba este tipo de publicación, ¿no? En las que reunir dentro de un único documento información que se hallaba dispersa en artículos muy especializados o en presentaciones para charlas, pero que no se había en ningún momento tenido la oportunidad de tener la junta y poderla vender o distribuir de esta manera. Por tanto, pues digamos que faltaba una guía general del cultivo, elaborada plenamente en España, que incorporara las peculiaridades y las singularidades del aguacate en nuestro país, algo que por cierto era muy demandado, muy solicitado por productores y técnicos de distintas zonas y especialmente de las zonas de expansión del aguacate que ya habéis comentado. Con este manual, por tanto, se pretende un poco cubrir ese hueco, aportando una información clara, concisa, directa y eminentemente práctica, lo que supone en la práctica tener capítulos cortos, escritos con un lenguaje que, sin dejar de ser riguroso, sea asequible a todo tipo de público, ¿no? Es verdad que el manual va a aparecer después de la publicación en 2020 del libro Cultivo, Poscosecha y Procesado del Aguacate, de la Biblioteca Horticultura, que por cierto podéis descargar gratuitamente en Internet, en el que hemos participado algunos de los integrantes de este grupo operativo. Pero lógicamente el formato y el público al que van dirigidos son muy distintos. Aquí nuestro público objetivo es el agricultor y había que hacer algo a la medida del agricultor. Bueno, después de este pequeño preámbulo, voy a hacer ya un breve repaso al contenido del manual, recordando que muchos de los temas que se abordan en él van a ser tocados en profundidad en los 3 martes que vienen a continuación de este, ¿no? Bueno, respecto a los autores, bueno, ya hemos dicho que proceden de entidades muy variadas, y variadas tanto en su formato, en su cometido, como en su procedencia, lo cual creo al final es un enriquecimiento porque tenemos visiones y análisis complementarios, distintos pero complementarios. Creo que eso es mejor que cuando se hace bajo una sola perspectiva, que puede pasar en muchas ocasiones. Bueno, respecto a los capítulos, y no sé si puedo compartir una pantalla un momentito de una... Sí, puedes compartir. Sí. Parece que... Esto es. Bueno, simplemente es una diapositiva que antes ha puesto Benjamín y que me pasó esta mañana y que me parece que por lo menos da una visión de cuáles son los capítulos y tiene más interés que ver mi cara. Y bueno, en primer lugar hay un capítulo referente a la implantación del cultivo. Es un capítulo que conviene leerse detenidamente antes de comenzar una plantación y que, ya que cualquier error en esta fase del proyecto pues, es complicada de solventar, de resolver, de solucionar. Y en ella, en este capítulo, se incluye información pues, sobre requerimientos climáticos, muy importante, por ejemplo, para zonas nuevas, para zonas donde la experiencia en aguacate es nula o muy baja, y nos da unas pautas bastante claras sobre cuáles son posibles condicionantes de temperatura, de vientos, de humedad. Después, preparación del suelo, calidad de la planta de vivero, plantación y primeros cuidados. Como veis, todos temas bueno, pues muy sugerentes a la hora de ver cómo abordamos el comienzo de una plantación, que ha sido un capítulo
que ha coordinado el Instituto de, el ICIA de Canarias, ¿no? Después hay un capítulo sobre elección de variedades y patrones, que coordinamos desde la Mayora, que bueno, es un tema previo a la plantación, pero clave en el éxito productivo y comercial. Tratamos de darle bastante énfasis al tema de los patrones, que no siempre, sobre que no siempre se tiene la atención, creo que debiera. Y bueno, hoy en día hay una oferta bastante amplia de patrones en cuanto a adaptación a distintas condiciones de suelo, y en este caso, pues, la colaboración con los viveros puede ser muy importante para hacer una buena elección, ¿no? Y el tema varietal, pues, bueno, una vez más, ponemos sobre la mesa si Hass debe ser la única variedad para un país que envía su producción a mercados relativamente cercanos, como es nuestro caso, que no tiene nada que ver con las condiciones de otros países que tienen que realizar envíos pues, que a veces duran más de un mes o más de 40 días o más de 50 días, ¿no? Y como una forma también de diferenciación de nuestra producción, ¿no? Que quizás es un tema fundamental de cara a la sostenibilidad del aguacate en los mercados europeos. Luego hay otro capítulo también básico sobre el manejo de riego que coordina el Instituto de Investigaciones Valenciano, el IBIA, donde se plantean cuestiones como el diseño agronómico de la instalación, es decir, la infraestructura para llevar el agua, para distribuir el agua por la plantación, donde se hablan básicamente de tuberías y de emisores, y también otra parte muy importante sobre el ajuste del riego a las necesidades de la planta, donde se repasan diferentes métodos que permiten tener una idea bastante aproximada de cuáles son los momentos y las cantidades de agua que la planta va necesitando. Hay otro capítulo, en este caso coordinado por ABA y por la cooperativa Rucheis, sobre la fertilización, donde se analizan las necesidades de nutrientes del aguacate, se hacen algunas propuestas para la distribución a lo largo del ciclo, se revisan los síntomas más característicos de algunas carencias frecuentes en nuestro país y se discute la utilización del análisis foliar como herramienta de diagnóstico y de planificación. Otro más sobre plagas y enfermedades del aguacate en España. Coordinamos entre nosotros, la Mayora y el ICIA, que, bueno, aunque no son muchos problemas, algunos pueden ser bastante dañinos y además se cuenta con muy pocas herramientas de control. Aquí se habla en algún momento del hongo aéreo, como no, pero bueno, creo que sepáis que evidentemente se hacen algunas aportaciones y algunas sugerencias, pero que ahora mismo la investigación sobre el control de hongo aéreo está en pleno desarrollo y todavía no hay una información completa sobre cuáles son las mejores aproximaciones, ¿no? para tener un control satisfactorio de la enfermedad en campo. Después hay otros sobre polinización, en base sobre todo a los trabajos desarrollados por nuestro grupo durante más de 10 años. La polinización es esa fase en la que si las cosas no funcionan, todo lo demás que hemos dicho y que diremos no sirven de nada, en el que se explica cómo funciona la floración en el aguacate, que como muchos o todos sabréis, presenta la dicogamia protogénica, es decir, que hay una separación de sexos en la misma flor. Eso hace que sea muy complicado el tener buenos cuajados, y se aborda precisamente el problema del bajo cuajado en relación con temas clave como los insectos polinizadores, la presencia de variedades polinizantes y las necesidades nutricionales de la planta. Después tenemos otro de poda, que es uno de los temas, yo creo que más demandados por los productores en las charlas donde solemos acudir nosotros, o en las reuniones donde solemos acudir nosotros, donde, bueno, está coordinado por Asaja y en él participa también TROPS, donde se hace referencia a la formación de árboles jóvenes y a las intervenciones en árboles adultos, tanto en prefloración, para mantenimiento
o para rejuvenecimiento de copas, como decía antes Benjamín. En este apartado hay que darle hay que agradecer especialmente la participación de TROPS a través de su responsable técnico, David Sarmiento, y bueno, creo que ha sido fundamental para que este capítulo quede redondo. Y finalmente hay otro capítulo sobre maduración y post cosecha, que también coordina ICIA de Canarias, en el que se explican los criterios de madurez y se repasa el buen manejo de la fruta desde su cosecha hasta su llegada al consumidor. Bueno, ni que decir tiene que, aunque no se dice, todo lo anterior que hemos dicho influye en la calidad de la fruta, en la calidad post cosecha. Eso cada vez se hace más hincapié desde muchas instituciones en varios países, que de nada sirve que tú tengas un buen proceso de almacenamiento y de control una vez que recoges la fruta, si no has trabajado bien en campo en todos los procesos y etapas que hemos ido comentando. Y en fin, ya para terminar, decir que esperamos que esto solo sea el comienzo y haya muchas ediciones posteriores que puedan incorporar algunos de los temas que nos hayan tocado en este caso, que puedan también incorporar autores que no están ahora y que permitan actualizar la información que se va generando en temas básicos, ¿no? Porque vamos, seguro que va a haber novedades en variedades y patrones, en forma de combatir problemas fitopatológicos, nuevos planteamientos en nutrición, en riego. Todo eso necesita ser revisado y puesto al día en nuevas ediciones para que el manual, que queremos que sea algo vivo, realmente sirva de algo a los agricultores de hoy y a las generaciones venideras, ¿no? Y bueno, ese sería más o menos el resumen del manual didáctico y esperemos que pronto esté ya disponible. Se está haciendo un esfuerzo titánico por parte de todos los participantes del grupo operativo para que salga lo más redondo posible. Y bueno, yo creo que al final era un deber pendiente que había que hacer. Teníamos ese hueco de información y me daba muchas veces pena que te pidieran agricultores información escrita donde se recopilara todo lo que se sabía sobre el cultivo y no poder ofrecerle nada, simplemente un listado de publicaciones y de presentaciones. Y bueno, esperamos que el esfuerzo que hay detrás de este trabajo realmente permita que se disponga de un documento con el que la gente pueda trabajar a gusto y pueda ser de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, es el momento de, si queréis hacer algunas preguntas sobre esta guía didáctica que hemos planteado. Y que por otra parte os lanzamos también alguna pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué os parece este trabajo sobre la guía didáctica? Si sobre los temas que se han tratado nos hemos dejado alguno en el tintero, ¿no? Si hay algún aspecto importante que pensáis que a lo mejor deberíamos haber tratado y no hemos tratado, ¿quién se anima a trasladar algo? Bueno, a mí me parece, voy por decir algo, por animar un poco la tertulia. Se me ocurre que uno de los temas que quizá no se han tratado de forma directa, que quizá sí están a nivel transversal en toda la publicación, es el tema de la producción ecológica. Creo que hay mucha demanda de información ahora mismo sobre este asunto. Creo que además puede ser también una manera de diferenciar nuestro producto del que viene de otros países. Concretamente, antes me llegaba un mensaje, no sé de quién, diciendo que habían detectado clorpirifos no sé si eran aguacates ecológicos de Marruecos. Quiero decir que España tiene que dar una sensación de seriedad, de trabajo bien hecho y bueno, creo que podemos avanzar y podemos distinguirnos de otros orígenes precisamente porque tenemos la ventaja de tener muy cerca los mercados, digamos que la huella de carbono es muy baja,
Creo que en Europa nos consideran como producción local. Por tanto, yo creo que haciendo un esfuerzo por diferenciar nuestro producto y porque sea un producto lo más limpio, sostenible y medioambientalmente aceptable, pues creo que eso va en la buena dirección, ¿no? Como una estrategia de proteger nuestra producción. Muchas gracias. Jorge, la verdad es que este es uno de los puntos que tiene su complejidad. El otro día lo hablábamos entre nosotros también. Yo sé que Alejandro Meliá tiene alguna opinión al respecto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay retos sobre la nutrición, para hacer un cultivo ecológico, cómo lo podemos hacer, y también a veces pues, lo que comentamos, que a lo mejor nos viene de otros lugares un cultivo que parece ecológico, pero que a lo mejor no lo es. No sé, Alejandro, ¿cómo ves esta situación? Un poco apoyar un poco la opinión de Jorge, ¿no? Que bueno, que estamos ante un cultivo nuevo, ante un cultivo que en España, salvo por la fertilización, puede considerarse como ecológico, porque no podemos aplicar casi ninguna materia activa, no hay ninguna materia activa autorizada para el cultivo. Por lo tanto, la fruta es siempre libre de residuos. Sí que es cierto que las fuentes nitrogenadas, por ejemplo, que se aplican a muchos cultivos, pues nos imposibilita un poco la certificación en ecológico, ¿no? Para formalizar que el producto es eco 100%, ¿no? Pero bueno, que el consumidor tiene que tener la seguridad de que es un producto totalmente libre de residuos y que vamos, no va a tener ningún perjuicio en su consumo, ¿no? Yo creo que la vía que tenemos que explotar más es y apoyando un poco también lo que siempre comenta Iñaki, ¿no? De que somos un producto de proximidad. Somos un producto que en 2 días, 3 días como mucho, lo tenemos situado en Centro Europa sin ningún problema, con una baja huella de carbono. Y yo creo que tenemos que un poco que aumentar la información, ¿no? A los consumidores de todos estos aspectos, que somos un producto de proximidad, y crear una marca o algún sello de calidad, ¿no? Como aguacate español, aguacate como sea, ¿no? Unirnos todos y dar un producto muy bueno para los consumidores, favorecerlo. Y, por ejemplo, nosotros en Valencia, ¿no? Que se está cultivando mucho el Hass, tenemos el problema que cuando nos llega aguacate Hass de otras latitudes con 30 40 días de viaje, pues se devalúa un poco, ¿no? Nuestro producto. Yo creo que aquí tenemos que hacer un poco de empuje, ¿no? Y de hacer campañas de sensibilización y poner encima de la mesa que tenemos un producto que cumple todos los estándares de calidad, sin residuos y que lo tienen al lado de casa, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente apoyar un poco la idea de Jorge, ¿no? De cultivo ecológico o cultivo sin residuos de proximidad. Yo creo que ahí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Muchas gracias, Alejandro. A mí se me ocurre también una pregunta. Bueno, está compartiendo Luis Méndez lo que es la web del grupo operativo, donde vamos colgando toda la información que desarrollamos. Está generando un boletín, denominamos newsletter, para compartir los trabajos que se realizan. Como grupo de innovación también es importante el ir descubriendo por dónde tenemos que avanzar. A mí se me ocurre una pregunta para Jorge. Se saben muchas cosas, lo has citado, vosotros sois herederos de una gran experiencia de trabajo y estáis realizando mucho trabajo. ¿Cuáles serían las principales líneas? Porque al final lo habrá que hacer innovación, pero para eso hay que hacer investigación. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación en las que estáis o en las que, aunque no estéis, creéis que debemos de ir entrando? Bueno, es una pregunta compleja. En principio, bueno, uno de los retos, yo creo, más urgentes es el tema de la huella hídrica, ¿no? Asociada al aguacate y que ahora mismo lo hace estar en el disparadero mediático. Posiblemente de manera un poco injusta, pero bueno, el caso es que es un cultivo exigente en agua, problema del que no podemos escapar porque igual hay otros cultivos, se me ocurre el almendro, el regadío o algún otro que pueda estar en dotaciones parecidas a las del aguacate, pero el aguacate no puede escapar de esa situación y tenemos que
que hacer progresos en esa dirección de manera urgente a través de distintas vías. Una de ellas, estamos trabajando en el proyecto, que es la del riego de precisión, ¿no? Tratar de aprovechar la información que nos dan los tensiómetros, las sondas de capacitancia y otras muchas herramientas que hay para conocer el estado hídrico del suelo y de la planta, para ajustar mucho las dotaciones de riego y los momentos de riego. Esa es una parte. Aunque también se puede trabajar en el sentido de seleccionar patrones y variedades que tengan menos necesidades de agua para producir la misma cantidad de fruta. Y parece que eso, aunque no se ha trabajado mucho, sí se notan diferencias entre variedades a la hora de necesidades de evapotranspiración por cada kilo de fruta producida. Nosotros en ese aspecto estamos trabajando sobre todo con los patrones, porque pensamos que va a haber desafíos futuros, bueno, ya los hay de hecho, ¿no? Donde nos encontramos con suelos donde conviven distintos patógenos, no solamente uno, no solo Phytophthora, no solo Roseline, sino a veces conviven los dos juntos, y a veces por la extensión del cultivo a otras zonas quizá un poco más marginales, pues ya nos encontramos con problemas de raíz activa, con problemas de salinidad. Todo eso supone que tenemos que tener material vegetal capaz de vivir en ese tipo de situaciones, ¿no? Y con menos agua también. O sea que, y eso ya tenemos ahora mismo, tenemos una parcela donde estamos poniendo juntos patrones con tolerancia a distintas cosas para tener una progenie interesante de esos cruzamientos e ir haciendo selecciones progresivas para ir aumentando las capacidades de ese material vegetal ante los nuevos retos, ¿no? Ese sería yo creo, uno de los objetivos más importantes, ver cómo trabajamos en distintas líneas a la hora de aprovechar mejor el agua, necesitar menos recursos hídricos y además necesitar recursos hídricos igual de peor calidad. Para zonas como la nuestra, está claro que va a haber que buscar alternativas a lo que es el agua de consumo. Y seguramente si se plantea usar el agua regenerada de las depuradoras urbanas, pues por mucho que se trabaje en su tratamiento, van a ser aguas complicadas. Van a ser aguas complicadas y bueno, en el caso de aguacate, y no solo de aguacate, otras especies también van a sufrir bastante, ¿no? Yo creo que ahora mismo ese es uno de los grandes logros. Hay otros, por supuesto, ¿no? Se está trabajando mucho en el código genético del aguacate, en tenerlo claro, en poder utilizarlo para realizar después selección de material vegetal, o sea, variedades nuevas o patrones nuevos que podamos seleccionar en fase temprana utilizando el apoyo de marcadores moleculares. Esa es otra de una herramienta muy potente que seguramente va a permitir acelerar mucho los procesos de selección de material vegetal. Tenemos también algún programa de mejora de obtención de variedades nuevas, pensando sobre todo en variedades tardías. En variedades tardías yo creo que tenemos ahí un déficit. Después de recoger el RI tenemos ahí un huequecito antes de que llegue fuerte y también estamos en esta línea. Y probablemente, como digo, la selección con marcadores va a ser fundamental para eso. Hay otras cosas, pero yo creo que ahora mismo donde tenemos puesto la preocupación más importante es el tema de la huella hídrica, ¿no? El tema de cómo afrontar, quizá porque en esta zona estamos viendo venir el problema muy grave, si las cosas no cambian y si no buscamos con urgencia fuentes alternativas a lo que es el uso de agua de consumo. No sé, quizá Benjamín pueda también decirnos algo en eso, que también está muy metido. Muchas gracias. Benjamín, ¿quieres compartir algo sobre este tema? Lo que quería hablar un poco siguiendo con lo que me veis o no, ahora me veis, sí. Con lo que hemos comentado de que es un producto ecológico o de que es un producto que no utiliza muchos productos fitosanitarios, os quería comentar una cosa que nos sucedió hace ya unos años respecto a la gestión integrada de plagas en el
Real Decreto 1311 de 2012 establece que se debe de hacer un asesoramiento de cultivo por parte de los técnicos de diferentes cultivos a efectos de que no se sobrepase o no se exceda en el uso de residuos fitosanitarios. Si el producto no está en agricultura ecológica o no está gestionado por una tría, pues debe de aplicarse este sistema. Pero el caso del aguacate, como es un producto que se considera, nosotros además eso lo planteamos desde Asaja Málaga, es un producto que se considera como de bajo riesgo de utilización de productos fitosanitarios. Esto lo llevamos al Comité Fitosanitario Nacional y nos lo aprobaron. Bueno, se les hizo un informe de que realmente no estamos utilizando casi ningún producto a nivel de aplicación y entonces el aguacate está exento del documento de asesoramiento que tiene que realizar el técnico correspondiente, ya sea de la cooperativa o ya sea de la empresa que vaya a comprarlos, que vaya a gestionar las aplicaciones de productos. No lo digo por nada, simplemente porque efectivamente es que es así y es una oportunidad que tenemos para poder digamos, dar una buena imagen de un producto que, bueno, ya estáis viendo cómo funciona Bruselas, cómo estamos ahora con la sostenibilidad y con el futuro verde que se nos plantea. A veces, y lo tengo que decir aquí, malentendido, porque hay que seguir cultivando y muchas veces lo que se pretende desde los despachos grises de Bruselas pues es absolutamente irrealizable, pero sí que debemos de potenciar esa buena imagen y esa buena calidad. Y realmente sí que se está notando que muchísimos productores, en el caso del mango es un poco más complicado, pero en aguacate hay muchísimos productores que están pasando a agricultura ecológica. Aquí en casa tenemos alguno e incluso con variedades que no son el hass están obteniendo unos rendimientos económicos bastante interesantes. Eso por lo que respecta a la producción ecológica. El tema del agua, como he dicho, es complicadísimo. Sobre todo aquí en Málaga. En Málaga está plantando muchísima superficie y estamos ya atravesando una sequía que ya está durando bastante tiempo y que, bueno, como las administraciones no nos ponen recursos alternativos, a excepción de lo que nos venden de que podemos utilizar el agua depurada, que también tiene su complicación, pues la verdad que está poniéndose la cosa complicada aquí en esta provincia. La solución no sé cuál es, lo único que podemos hacer desde el nivel técnico y el nivel de asesoramiento nuestro es intentar optimizar, como hemos dicho, el recurso y por eso se está planteando esta idea de poder minimizar el consumo con las pruebas que se están haciendo y llegar a alguna conclusión. Respecto, quizá a lo mejor esto lo enlazaría, Gil, con lo que has dicho al principio en el tema de la publicación que queremos hacer, porque sería interesante, creo, hemos empezado ya digamos en la segunda parte del segundo periodo del proyecto, todo el tema de satelización de parcelas, a ver esos resultados, si se pudieran implementar también en el documento que ha comentado Jorge y poder llegar, esperemos que pudiéramos llegar a alguna conclusión, no solo poder hablar de sondas, de tensiómetros, de minimización del consumo de agua y obteniendo resultados de producción satisfactorios, sino también avanzar un poco, porque yo creo que es muy bonito, tenemos, como hemos dicho, pues podemos llegar hasta las 500 hectáreas y puede ser muy interesante que transmitir a los agricultores que hemos conseguido optimizar el recurso y gestionar el recurso hídrico de una manera sostenible. Yo creo que esto sería muy importante y muy novedoso para un cultivo como el aguacate. Ya sabemos que en cítricos se está estudiando mucho, pero en aguacate yo creo que somos los primeros. Benjamín, quería hacer una puntuación que el tema hídrico es el principal caballo de batalla que tenemos también en nuestra provincia, desde luego.
buscarle una alternativa o una mejor eficiencia en el uso del agua es primordial, porque desde luego estamos viendo aquí en las explotaciones que estoy siguiendo, pues estoy viendo que no se están haciendo las cosas como deberían hacerse, o que la eficiencia no es todo lo que mejor. Tal como dice Jorge, es el principal caballo de batalla que hay que trabajar en la eficiencia hídrica y más con la demanda, con la escasez de agua que contamos, ¿sabes? Muchas gracias, Benjamín, Pedro, Jorge. El tema del riego que habéis visto y el uso de las nuevas tecnologías para el seguimiento del tema del riego. Estaría muy bien que pudiéramos incluirlo e ir trasladando resultados, ¿no? También al resto de la sociedad. Igual que esta reunión y las siguientes que vamos a ir grabando, y lo importante lo vamos a ir trasladando también en nuestra web. Parece mentira porque se va contando como lo estamos trasladando aquí, pero, por ejemplo, los estudios y la innovación, porque no solo investigación, lo que se está trasladando en riego, el caso práctico que decía Pedro antes de cómo se está regando en Cádiz, cómo estamos regando en otras zonas de España, cómo se está regando también en Málaga, con lo que ya se sabe, es una realidad a partir de bueno, muchos años de experiencia, pero en este proyecto se está viendo esos pequeños microcambios, eso también es innovación. Y al mismo tiempo, pues como la innovación también lleva investigación, entonces lo que está realizándose en Málaga en La Mayora, lo que se está realizando en Callosa en el trabajo de riego, donde vamos a estar dentro de un par de días, mañana vamos a estar en La Mayora, es muy importante y eso está a la disposición de todos los que le podamos contar los resultados, ¿no? Muchas gracias. Yo no sé si hay alguien más que quiere trasladar alguna pregunta sobre el manual o sobre alguna cosa más que se haya dicho. Y si no, pues un recordatorio de cuáles son las próximas sesiones de estos martes con aguacate, del aguacate que con tanta ilusión hemos ido organizando. ¿A alguien le gustaría compartir algo más? Bueno, pues nada, de aquí emplazarles para el martes que viene, día 15, donde vamos a tener la suerte que nos van a hablar de estos temas. Nos van a hablar de nutrición, es decir, la nutrición en el caso del aguacate, tanto por un profesional que en Ruchey tiene muchos años de experiencia en este cultivo, como por parte de Alejandro Meliá, que también está trabajando, está aquí con nosotros y está trabajando en España y en otros países con esta parte. El tema de la nutrición, sabemos cosas, pero hay mucho por descubrir también. El tema también de el riego. ¿Qué estamos haciendo en riego? Pues en concreto vais a tener la oportunidad de verlo la semana que viene. Estoy convencido de que aquellos que vean la sesión van a poder incorporar rápidamente a sus cultivos algunas acciones que van a ahorrar dinero y pueden mejorar resultados y pueden cuidar la planta. Y luego vamos a hablar de polinización, como te trasladaba antes Benjamín, como una planta que hace mucha flor y acaba cuajando poco fruto, ¿cómo podemos animar a que esta polinización sea mejor? Y vamos a tener a uno de los mejores entomólogos que hay en España, como Óscar Aguado, que nos va a explicar qué otros animales, normalmente pensamos en la abeja melífera, bueno, pues hay otros insectos, otros moscas, etcétera, que pueden contribuir, cómo podemos hacer que vengan a nuestra parcela, cómo podemos hacer que interactúen mejor. Y también por parte del grupo Singenta, Germán Cano nos contará esta experiencia que va fomentando desde muchos años y que tenemos resultados concretos este año en el trabajo que se está realizando. Muchas gracias a todos por estar aquí y ánimo. Seguimos avanzando en la innovación del aguacate. Gracias. Muy bien, pues nada. Saludos Gracias. a todos, saludos a todos. Venga. Adiós, Ana. Hasta luego. Adiós, gracias.